estamos. Saludarte. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Bueno, ¿por ahí? Muy bien. Vamos, chicos, somos parece un velorio, están todos así. Yo necesito gente más joven, ¿eh? Claro. Escucha, Tinelli, que es un tipo grande, tiene chicas que bailan, gente, tribuna. Yo salgo, Liliana Franco está así. Baile. ¿Eh? Chicas bailando. Emborráchenlo, no sé, algo. Control remoto, vamos a dejarlo. Yo bailo. Está bien que no soy una chica. Necesitas secretaria, Santiago. Claro. 2 o 3 Pará, secretarias. mi amigo Guido Casca tiene secretaria, coso, la Marengo que le hace un chiste. Digamos, yo sé que Liliana Franco está así como apoyada. Con el codo empinado. Yo era el chico rebelde de Match Music, ¿qué quedó de mí, eh? Mañana me llegan de bailarinas. Claro, claro. Y bailarines. Claro, Eso bailarinas, para bailarinas, nosotras. ¿eh? Para todos, nosotras. Para todos. Bueno, gracias por estar del otro lado. Gran programa tenemos hoy. Antes de arrancar te quiero contar algo. Te pasión icona número 1 indiscutida de la radio, que es la Negra Bernasi, mi amiga la Negra Bernasi. Bueno, la Negra fue a hacer su programa y le dijeron, mira, tenemos que empezar a hablar del nuevo contrato, pero el nuevo contrato sería bajándote un poquito el sueldo a vos, imagínense con la inflación que hay, y corriendo a Tortonese. La Negra dijo que no, y dio sus explicaciones, ya la vas a escuchar. ¿Qué pasa con los medios de comunicación en un momento de crisis del país? Vamos con el primer informe presentado. Polémica salida de la Negra Bernasi de Radio con Voz. La conductora comunicó que había tomado esa decisión luego de que su compañero Humberto Tortonese haya sido despedido. Al terminar su último programa, Bernasi se confesó ante la cámara intratable. Gente de la radio, te fuiste en buenos términos, pero Sí. obviamente imagino que molesta por la situación. Digamos, ¿cómo analizas eso que pasa? Y lo tengo que analizar con los días, yo no puedo hablar todo el tiempo sin pensar demasiado. Pero bueno, las cosas dan hasta un cierto límite, no da más, no da más. O sea, aparte no me puedo poner a pensar, uy, qué hijos de puta. ¿Cómo tomaste la decisión? De corazón, la amo. ¿Por lo laboral o por la situación como se Sigue adelante, pero ya está. Fue como ella dijo, bueno, basta, y sin mí también lo debió hacer, así que siguió adelante. ¿Qué permite que empresarios te puedan dejar sin trabajo en la mitad del año? Eso ¿Qué me lo- es? Bueno, la política del gobierno, eso es absolutamente así. ¿Directamente pensás que tiene que ver con esa cuestión? Y yo creo que y sí, si te lo permite, alguien te lo permite. Estas cosas no pasaban en otras épocas de mi vida. Yo trabajo en radio hace 35 años y esto no pasaba antes. ¿Cómo se traslada eso a lo material? Porque si política del gobierno con una radio que es privada, digo, ¿cómo...? Bueno, no, porque es la pauta, o qué sé yo, negro. Yo no sé, yo desconozco cómo se manejan las redes oscuras de la comunicación. Yo sé cómo hago yo radio y cómo me comunico yo. Ahí escuchamos a la Negra. Sí, Gustavo, vos trabajás en esa radio. Yo trabajo en esa radio en el horario anterior al que estaba hasta hoy el programa de La Negra, que es una pérdida tremenda porque era la figura de la radio. Hay algo que dice La Negra que es concreto y tiene que ver con eso. Digo, la radio decidió bajar los costos, decidió a mitad de año una irresponsabilidad absoluta, porque vos cuando planeás, todos los que trabajamos en esto sabemos que los contratos son anuales, en algunos casos son de 2 años, pero vos cuando planeás una programación, y la radio la verdad que estaba en un permanente crecimiento de audiencia y había hecho una programación muy fuerte este año, trayendo más figuras todavía, tenés que tener una pauta en la cual estás planeando cuánto es lo que vos vas a gastar y cuánto te va a ingresar. Y se ve que esa pauta la hicieron mal y a mitad de año decidieron que había un programa que para ellos costaba demasiado, que no podían seguir pagando y que tenían que desvincularlo a Humberto Tortonese, que era el co-conductor del programa de La Negra. Digo, no es un panelista, Humberto es parte central de ese programa. Sacando a Humberto arreglan los números. Creo, por lo que yo tengo entendido, habrá que preguntarle bien a los protagonistas, que la idea de la radio era bajar el sueldo de Humberto y achicar un poquito más, y con eso tiraban hasta fin de año, y La Negra me parece que tomando la actitud que se quiere tomar, Aquí hay dos cosas, y yo puedo hablar mucho de esto porque Sí. esto conozco, de la radio, es un medio que amo, que hace mucho tiempo que estoy, gracias a Dios nos va muy bien, y conozco cómo es el negocio. Hay una torta publicitaria que se reparte en un mercado que es a veces un poquito más grande, a veces un poquito más chico, pero es más grande el mercado de lo que da la pauta privada. Hay una pauta pública, creo que es a la que hace alusión La Negra. Por eso lo que está denunciando La Negra es algo muy serio, y yo no lo quiero dejar así, tomar a la ligera. La Negra lo que dice en definitiva es que, o de entender que hay cosas que se decían que molestaban cuando dice esto antes no pasaba. Pero yo te puedo por asegurar, eso sí. por lo menos en lo que respecta a lo que se dice y se deja decir en esa radio, digo, a nosotros jamás nos bajaron línea.
el programa de La Negra era un programa crítico del gobierno. Desde la opinión, sí. Desde la información, yo te puedo asegurar que el resto de la programación le ha hecho mucho más daño al gobierno que otros programas. No sé. Pero la más escuchada perdón, es ella. sí, medía pero 4.2, nosotros medíamos 4. Hay Su programas de palabra, excelencia. su palabra, la palabra la negra. Sí, pero está Mario Gómez, está el Cecilia escándalo de Cáceres. Aranguren, Sí, el escándalo, todos son muy el fuertes, escándalo de Aranguren sale en nuestro programa, digo, Está que le hace un daño Tenenbaum, tremendo. está María O'Donnell, que tienen otro peso. Está el propio Alejandro Berkovich, Y Elizabeth, que tiene un programa de muchísima información. Gustavo, además una cosa, perdón. Digo, no se puede... Bueno, muy buena programación en sí. Es una Perdón, programación... Si vos la querés bajar desde ese sentido, que hay que ser absolutamente cuidadoso crítica. en eso, Elizabeth trabaja en otra radio. Es uno de los pocos casos donde una persona trabaja. Pero Elizabeth no lo hace por en dos ella, ella puede emisoras. trabajar en cualquier lado. No es que la calla. Ella lo que está diciendo es, si me piden la cabeza de alguien que para Sí, mí, bueno, es. de hecho su conductor es brillante, su amigo, es todo, digamos, si cedo esto mañana, ¿qué voy a ceder? Digamos, entonces ella dice, no, pongo un stop acá, me voy, ella se puede correr, Claro. digamos. Cuando hablamos de La Negra Bernasi no hablamos simplemente de una mujer que tiene un programa de radio, hablamos de la estrella de la FM, de la radio. Para mí es bueno, yo soy, digamos, aparte de ser amigo de ella, yo la quiero mucho y me parece que es la profesional más increíble que ha dado la radiofonía en los últimos 20, 30 años, ella con Peña, ¿no? Pero además En es el FM. corazón, Sí. digamos, es el corazón de la radio. Digamos. Es la voz. Es la, Claro. Es la voz de esa radio. Y además, sinceramente, Sí, institucional, sí. cuando Humberto no estuvo el año pasado, se sentía mucho. Este año el programa de La Negra brillaba. Brillaba. Cualquiera que escuchara el programa de La Negra no podía dejar de reírse porque estaban en un nivel altísimo. De hecho, llevaron todos los premios el año pasado también los Martín Fierro. Sí, Sí, el de la programa radio. el programa está en un nivel como hace rato no estaba. Digo, yo por lo menos cuando el programa estaba en Rock and Pop, de los cuales también fueron echados, como muchos otros fuimos despedidos en su momento de esa radio. El Pero programa de La fíjate Negra lo no que es la tiene vida, ni mira. idea ahora. La Negra se queda también un poco fuera de Rock and Pop cuando Rock and Pop se arma todo ese escándalo, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Con Pergolini, con la asociación nueva de Pergolini, que con otra cambian. gente, que cambia de dueños. Todo Exacto. Pero aparte, Rock and Pop, una radio históricamente entre las 3, 4 primeras y quedó devastada Sí. en su momento. Fue gestión del señor Spol. Por eso, bueno, no nos olvidamos de ahora eso está en otra historia de Rock and Pop desde este año, digamos, que empezaron a pararla nuevamente. Pero es una radio que toda la vida estuvo dentro de las primeras y terminó devastada por gente que vino a arrasar con los medios. Pero tenemos la palabra de La Negra, el descargo que hizo al aire. Lo podemos escuchar. ¿Qué dijo de La Negra? Esto, mirá. Papá y mamá se quieren mucho, ¿ok? Y como se quieren tanto, los echaron de la casa. Lamentablemente no hay lugar para todos, esta vez nos tocó a nosotros. Lo lamento por mis compañeros porque de verdad vienen cagados a palazos. Vienen de ser echados de una radio que ni siquiera les pagó la indemnización. Bien, a nosotros nos debe plata. De una radio que hoy se dice que las radios no facturan. Y loco, dejémonos de joder, las radios facturan, no todas. Plata, dando vueltas, hay. No les toca a todos. La semana pasada que Humberto se estaba hecho mierda de la garganta, yo le dije que se fuera a la casa. Se ve que vieron la oportunidad y me dijeron, che, ¿es tan necesario Humberto al aire? Y para mí sí es necesario Humberto al aire porque es mi compañero, es mi coequiper, es mi amigo, es mi hermano. Si yo aceptaba que no estuviera Humberto, mañana después iban a pedirme la cabeza de Teresa y después la tuya. Y después me van a pedir que me bajara el sueldo. Sin preguntarle nada a nadie, le dije a Guillo, ¿sabes qué? Nos vamos los dos. Y en ese momento tuve la sensación que me habían puesto un revólver en la cabeza y que yo había apretado el gatillo. Nada, tenían dos cuerpos y no sabían qué hacer con ellos. No hubo ninguna contrapropuesta, nada, cero. Me dijeron, ¿lo echamos a Humberto? Y ni siquiera a mí, que me podrían haber llamado, soy una persona, Sí, bueno. me hubiese ido perfectamente. No, pero yo no te iba a dejar ir. Porque aparte es, hoy te vas vos y mañana se van otros. Y sí, ganamos mucha plata los conductores. Pero eso no significa que tengamos que dejar de ganarla, porque también hacemos entrar mucha plata en la radio. Para mí esta casa es una casa más que dejo, y está todo bien. La verdad que uno no se puede agarrar de las cosas y no soltarlas nunca más, porque si no nada nuevo vendrá. Se planta La Negra a su estilo, ¿no? Como siempre, dando la cara, siendo de frente, siendo muy explícita en todo. Ha marcado un estilo al aire y lo marca también cuando se baja. Yo recuerdo también, busca ver si tenés alguna nota cuando ella se baja de Rock and Pop. ¿Se acuerdan que termina increpándolo a Pergolini, le termina reclamando plata, un arreglo? La verdad que se fue a Rock and Pop, que estuvo muchísimos años, y ella se va para hacer esta radio con Martín Cueller,
una radio nueva, totalmente nueva, donde ella era la voz institucional, y forman Radio con Vos, y después empiezan a sumar un montón de figuras más. Sí, Mario no Don, el no solo es la Case. figura, Sí. es la que arma el proyecto de radio, porque a Tenenbaum es el que a mí me convoca, Ernesto, pero a Ernesto lo convoca a La Negra para hacer la radio, y después cuando la radio gira, la radio al principio tenía por la tarde programas más vinculados quizás al espectáculo, estaba Marley, estaba Mariano Yudica, después también la Negra es la que aporta todo, y la verdad que íbamos todos detrás. Jay también. Estaba Jay, claro. digo, es como cuando vos tenés un equipo de fútbol y tenés una figura. Bueno, vos sabés que la figura te va a salvar siempre, la pelota siempre se la das al número 10, y la Negra era el 10 de este equipo. Y me parece que esto que hace la Negra es con una absoluta dignidad, porque te quieren sacar a la persona que te acompaña y no te queda otra Ahora, la pregunta, que Gustavo, irte. sería esta: si efectivamente hay, como dice ella también, lo deja traslucir en la nota que da posteriormente, que la escuchamos recién, que además hay un condicionamiento político, ella habla de pauta pública, de pauta privada, que quizás entra más o entra menos, si la voz de ella está o no está, o si efectivamente habla esto también de la crisis de los medios de comunicación, no solamente en la Argentina, pero en la Argentina se siente más como un cambio de paradigma que hay respecto de, bueno, menos espacios, menos dinero y recorte de gastos. ¿Cuál de las dos o ambas juntas? En principio el tema de la pauta a mí no me consta, pero lo veremos a lo largo de los próximos meses. A ver si hay alguna comprobación. Pauta, cualquiera que trabaje en radio o solamente cualquier oyente se da cuenta que ha bajado muchísimo la pauta publicitaria de este gobierno, la pauta, la pauta oficial. La privada también, ¿eh? Y la privada también ha bajado. Ella incluso dice, no sé si es correcto, en el audio al aire, que ella hasta le había ofrecido cuando le dicen, bueno, te bajamos el sueldo, o sin Humberto, o no sé, compartir PNTs. O sea, como que ella también... Por publicidad, claro. Resignar cosas. Mira, me dejan hablar un poquito porque tengo tanta información de este tema, porque lo conozco mucho. Yo también conocí toda la... De alguna manera, la ida de la Negra hacia Pop, la radio donde nosotros estábamos, Diego. Sé que Beto hizo todo para que ella también estuviese ahí, le dio una mano muy, muy grande a la Negra. Y la Negra también logró que Radio Con Vos le permitiera trabajar en dos radios al mismo tiempo. Es decir, ella trabaja en Radio Con Vos, que es por ahí una radio más chica, más nueva, y trabaja en Pop, también tiene su programa a la tarde. A varios, a la tarde, sí. Varios de los que están en Les la permiten radio, hacer... ante la posibilidad de, bueno, si no me puedes pagar tanto, dame También la es parte de eso, posibilidad. ¿no? Ya que el monto no es lo que uno pretende. Si me permitís trabajar en otra radio para sumar el dinero que me dé lo que yo pretendo... En eso la radio ha sido generosa. Igual no es habitual en las figuras. Esperen que les voy a contar otra cosa también. Hace un tiempo que la radio se reinventó a sí misma y encontró una explosión mediática. Es decir, la radio logró una sinergia con las redes, con los canales High Definition, con el rebote mediático que tiene, que la verdad que muchos la daban por muerta, o muchos conductores intentaron matar a la radio, y la radio rápidamente encontró una masificación tremenda. De hecho, los números que nosotros estamos manejando son récord, están a nivel históricos también, con nuestro programa. Nuestro programa, el que hacemos nosotros, es un programa de contenido, el que lleva a la mañana en la radio. Pero muchas FMs también lo que hicieron fue copiar el formato de otras radios, mucho más chicas, radios musicales, con mucha menos gente también. Es decir, contratan a menos gente, ponen música, que es un poco el ejemplo de Aspen. Es decir, Aspen tiene una planta un poco más chica, con menos conductores, con menos periodistas, con menos gente. ¿También te lo permite la tecnología o no? Y muy exitosa también, es muy exitosa, muy rentable. Ahora, la Negra va a trabajar toda la vida, es decir, la Negra Bernasi es una marca registrada, como lo puede ser, qué sé yo. Hay un montón de conductores de FM y de AM también que son marcas registradas, que más o menos estén donde estén, manejan un caudal de público que ya casi les pertenece. Ahora, cuando la Negra habla de otra cosa, es lo que a mí me preocupa, porque la Negra lo que está diciendo es... A mí, antes yo podía decir muchas cosas y ahora vienen por esto para, de alguna manera, callarme. ¿No crees que se está diciendo que la quieren callar con esto, Rosario? Sí, creo que lo dijo. Sí. Además, porque ella dice, no hubo ninguna contrapropuesta. Dice, a mí nunca acá me dijeron qué tenía que decir. Ella realmente agradece eso, que no debiéramos agradecerlo, porque es lo que corresponde que suceda. Pero después dice, evidentemente, si yo no estoy, es decir, si esta voz, si este modo de decir, si lo que yo pienso no se va a escuchar, es posible que entre otro dinero a la radio. Así que implícitamente está diciendo, hoy no entra ese dinero porque estoy yo. Si me voy, se abre esa posibilidad. Evidentemente dice, esto no pasaba antes, dice ella en varios párrafos, y ahora se está tendiendo a esto. Es decir, que hay más pauta publicitaria. En lugar de que los gobiernos puedan contarnos qué cosas están haciendo, hay más pauta
para que algunos se callen, aunque permanezcan, para que algunos se callen porque hay más pauta o para que algunos se vayan. Pero ese discurso, ¿en qué lugar los deja a ellos? Claro, a Mario ese Donel, discurso, en cuestión de nuestra radio, nuestra radio ya Tenenbaum. No, estoy diciendo lo que dijo la negra. La negra lo dijo hoy al aire. Está bien, está Mario Donel. Está Alejandro Berkovich, digo, que además conduce en C5N un horario central de la noche con un discurso muy crítico del gobierno. El punto sería saber, Gustavo, por qué la negra siente eso. No, está bien. Lo que yo no te lo digo sé, es, digo yo no que... sé, por eso Claro. vamos a comprobar fácticamente en los próximos meses si entra una cantidad de pauta debido a esto que ella está expresando. A mí no me consta y yo soy oyente, no solo trabajo en esa radio, sino que soy oyente permanente de la radio y te puedo asegurar que hoy en el dial no sé cuántas radios tan críticas con el gobierno además encontrás lo que vos decís, a lo largo de toda la programación se escucha eso. Escuchás las editoriales de Mario Donel, de Tenenbaum y de Reinaldo, y son durísimas con el gobierno. E insisto, los grandes escándalos que hubo últimamente del gobierno salieron y surgieron. Es correcto en lo que radio, decís, lo que yo me pregunto de información es de por qué la radio. negra siente esto y explica yo esto no lo en sé. definitiva. Bueno, pero perdón. O qué sabe, o qué información Eso tiene. es lo grave, más allá Claro. que su trabajo se termine. Uno cuando se va de un lugar o lo echan, siempre tiene una íntima sensación. Claro. Yo cuando me echaron de Torneos y Competencia pensaba una cosa y después de muchos años, cuando me enfrié, supe cuál fue la realidad. A mí lo que me llama la atención, y me parece que es un gesto de gran compañerismo de ella, que crea que es una cuestión de censura porque se da una particularidad. Una figura como es ella, de primera línea, por lo general no trabaja por dos bocas distintas del dial, y ella lo hace. Yo creo que si hoy quieren callar a otros, irían contra otros medios. Me parece que si Hoy hay es imposible algo... callar a nadie. ¿Eh? Hoy es imposible callar a nadie. Porque tenés medios, tenés redes sociales, te paras en una esquina. Pero es cierto, Eso terminó. Pero pará. Eso La negra cuando hace alusión a la pauta, es cierto que la pauta mucho tiempo en nuestro país ha sido premio y castigo. Sí. Mucho tiempo. Escuchá lo que decía la negra en el año 2014 también cuando se iba... esta sí fue su casa, que fue Rock and Pop, que para mí debe decir Rock and Pop y era la negra, bueno, Pergolini y Lalo, ¿no? Pero ella siempre fue la voz femenina de esa radio, número uno en su momento, y así se iba de un día para otro, mirá. Yo soy una echada que todavía no me informaron que me han echado. No me han informado, pero eso es un pequeño detalle que... Es un pequeño detalle que los hace pobres a ellos, no a mí. Entonces, en realidad la estoy pasando muy bien porque estoy disfrutando de la mañana, disfrutando de encontrarme con amigos. No la puedo creer. 28 años le estaba contando a los chicos, paré 3 meses nada más cuando tuve a mi hijo. Pero sí, siempre trabajé, nunca paré de trabajar. Y la verdad que es rara la sensación, porque pensé que iba a extrañar, y no extraño nada. Sí, tengo ganas de charlar, o sea, soy muy de charlar yo, pero me hablo sola y me contesto. La verdad que no estoy como esa desesperación de, ¡ay, qué cagada! Tendría que estar haciendo. No, me merezco estar tranquila y me parece que no me merecen los demás. ¿Estás enojada con alguien, negra? Sí, obviamente estoy enojada, más bien, estoy desilusionada. Creo que, claro, yo digamos, pienso que los trabajos uno sabe cómo es. Entrás, llega un momento que no te necesitan y está todo más que bien. Lo que me siento mal es por la forma. La ninguneada, el no avisar, el dar por sentado, el no contestar los teléfonos, gente muy amiga, gente que uno quiere, que yo lo sigo queriendo a Mario igual, o sea, vos no podés dejar de querer de un día para el otro por circunstancias que tienen que ver con los negocios. Pero te desilusiona un poco. Sí, me desilusiona un poco, pero bueno, son negocios, me parece que tiene que ver con los negocios y yo hago radio por amor. Sí, obvio, porque me encanta también lo que hago y lo hago muy bien y gano mucha plata haciendo eso. Evidentemente es una época para no estar, quizás. Imagino que tu hijo debe estar contento. Mi hijo está feliz, igual dice, mamá, ¿cómo no trabajas? Dice, toda la vida viéndome laburar. ¿Y qué haces todo el día? Digo, mirá, me anoté en un gimnasio, voy a casamientos, me encuentro con amigas, tampoco salgo mucho de noche ni nada, pero es como... Ahí pasó la negra cuando se iba. Imagínense lo que fue en su momento irse de Rock and Pop. En ese momento se iba por otras cuestiones. Hoy se va porque no llega a un acuerdo con Tortonese, le piden a ella. Ella lo explica muy bien. ¿Tenés la parte donde explica eso? Lo explica muy bien. Le pidieron correrlo a Tortonese, le dijeron no había plata y ella lee otra cosa detrás de todo esto. La número 1 del FM dijo lo siguiente, mirá. Papá y mamá se quieren mucho, ¿ok? Y como se quieren tanto, los echaron de la casa. Lamentablemente no hay lugar para todos,
Esta vez nos tocó a nosotros. Lo lamento por mis compañeros porque de verdad vienen cagados a palazos. Vienen de ser echados de una radio que ni siquiera les pagó la indemnización. Bien, a nosotros nos debe plata. De una radio que hoy se dice que las radios no facturan. Y loco, dejémonos de joder, las radios facturan, no todas. Plata, dando vueltas, hay. No les toca a todos. La semana pasada que Humberto se estaba hecho mierda de la garganta, yo le dije que se fuera a la casa. Se ve que vieron la oportunidad y me dijeron, che, ¿es tan necesario Humberto al aire? Y para mí sí es necesario Humberto al aire porque es mi compañero, es mi coequiper, es mi amigo, es mi hermano. Si yo aceptaba que no estuviera Humberto, mañana después iban a pedirme la cabeza de Teresa y después la tuya. Y después me van a pedir que me bajara el sueldo. Sin preguntarle nada a nadie, le dije a Guillo, ¿sabes qué? Nos vamos los dos. Y en ese momento tuve las sensaciones que me habían puesto un revólver en la cabeza y que yo había apretado el gatillo. Nada, tenían dos cuerpos y no sabían qué hacer con ellos. No hubo ninguna contrapropuesta, nada, cero. Me dijeron, ¿lo echamos a Humberto? Y ni siquiera a mí, que me podrían haber llamado, soy una persona, sí, bueno. me hubiese ido perfectamente. No, pero yo no te iba a dejar ir. Porque aparte hoy te vas vos y mañana se van otros. Y sí, ganamos mucha plata los conductores. Pero eso no significa que tengamos que dejar de ganarla, porque también hacemos entrar mucha plata a la radio. Para mí esta casa es una casa más que dejo, y está todo bien. La verdad que uno no se puede agarrar de las cosas y no soltarlas nunca más, porque si no nada nuevo vendrá. Polémica salida de la Negra Bernasi de Radio con Voz. La conductora comunicó que había tomado esa decisión luego de que su compañero Humberto Tortonese haya sido despedido. Al terminar su último programa, Bernasi se confesó ante la cámara intratable. Gente, la radio te fuiste en buenos términos, pero obviamente imagino que molesta por la situación. Digamos, ¿cómo analizas eso que pasa? Y lo tengo que analizar con los días. Yo no puedo hablar todo el tiempo sin pensar demasiado. Pero bueno, las cosas dan hasta un cierto límite. No da más, no da más. O sea, aparte no me puedo poner a pensar, uy, qué hijos de puta. ¿Cómo tomaste la decisión? De corazón, la amo. ¿Por lo laboral o por la situación como se sigue adelante, pero ya está. Fue como ella dijo, bueno, basta, y sin mí también lo debió hacer, así que siguió adelante. ¿Qué permite que empresarios te puedan dejar sin trabajo en la mitad del año? Bueno, la política del gobierno, eso es absolutamente así. ¿Directamente pensás que tiene que ver con esa cuestión? Y yo creo que sí, si te lo permite, alguien te lo permite. Estas cosas no pasaban en otras épocas de mi vida. Yo trabajo en radio hace 35 años y esto no pasaba antes. ¿Cómo se traslada eso a lo material? Porque si política del gobierno con una radio que es privada, digo, ¿cómo...? Bueno, no, porque es la pauta, o qué sé yo, negro. Yo no sé, yo desconozco cómo se manejan las redes oscuras de la comunicación. Yo sé cómo hago yo radio y cómo me comunico yo. Claro, ella habla directamente de política, Gustavo, sí. A mí la verdad que no me consta, pero no soy quien para desautorizar ni lo que diga la radio, ni lo que dice Elizabeth. ¿Y cómo lo recibieron los otros compañeros? No, y obviamente Ernesto, lo recibieron muy mal. María. Para mí lo peor que sucedió es ningún empresario que te contrata por un año te puede dejar, como se dice habitualmente en el barrio, a gamba a mitad de año. Eso es de una brutalidad y de una injusticia Pero renunció tremenda. renunció ella. Lo que pasa es que sacarle a Humberto era una manera de decirle... A veces hay muchas maneras de decir si vos le decís, a Humberto tengo que sacar, te están diciendo, andate vos también. Por la otra parte. ¿Para qué la tengo a Nilda Sarli? ¿Cómo andas, Nilda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vos sos mujer de radio también. De muchos años de radio. Sí, te quiero escuchar con respecto a la negra y esta noticia, ¿no? La verdad que es sorpresivo, duele y al mismo tiempo uno se ve el contexto de todo el país y decís, bueno, la crisis también está en la radio y está en los medios claramente. También, la verdad que obviamente la solidaridad para con la negra, con Tortonese, pero sobre todo para los compañeros que quizás no tengan el mismo sueldo que tienen las figuras y mañana no van a trabajar y no se sabe qué va a pasar con ellos. Y a veces es eso, decís, bueno, las figuras... tienen quizás unos sueldos que no corresponden ya a este tiempo donde los medios se multiplicaron, donde los canales son diferentes y donde estamos en una crisis que no es novedad para nadie. Y por otro lado también pensaba que obviamente ella tiene todo el derecho de reclamar que le paguen lo que en su momento acordaron, ¿no es cierto? Y eso tendrá que resolverlo ella con los dueños de Pero la fíjate empresa. que a mí, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando ella no habla de la plata en sí, sino que habla de algo mucho peor, que tiene que ver con la pauta. Mira, yo la verdad que analizando un poco, y acá ahí está Gustavo que también trabaja en la radio, digo, si mirás la programación de Radio con Voz, no podemos hablar de censura.
O sea, porque realmente no son periodistas que son afines a este gobierno ni de ahora ni de antes, son independientes, tienen todos una trayectoria. Y si también pensás que alguien quiera callar una voz, la verdad yo no lo noto porque el año pasado estuvimos en Indalo y ahora en Rock and Pop y cada uno se maneja con libertad de opinar. O sea, las radios como los canales tienen que ser rentables. O sea, nosotros nos encanta nuestro trabajo, lo hacemos con toda libertad del mundo, pero son empresas las que nos contratan. Pobre y eso no lo podemos olvidar. Le tocó a Spolsky, porque lo de Spolsky en Rock and Pop fue demoledor. Le toca a esta gente que le interrumpe el contrato, pues esto es como en el fútbol, ¿viste? Cuando al técnico le dice los colaboradores no van más, el técnico que hace da un paso al costado. Y le toca a Cristóbal López y de Sousa, hoy me porque hoy trabaja en ese grupo, ¿no? Hoy me decía un directivo que para que podamos entender cómo lo piensa alguien que administra o que de alguna forma tiene a cargo una radio. Los programas de media mañana es como el horario más caliente y tienen que, de alguna forma, no solamente generar su propia ganancia y sostenerse, sino también que sostener el 60% de toda la radio. Esto te lo voy a decir yo. La cosa es así. La radio tiene un prime time, que es la primera mañana y la segunda mañana. Claro. La primera mañana, de 6 a 9, pone la segunda. Claro. Es decir, cuando vos tenés un éxito en la primera mañana, eso directamente te coloca a la segunda mañana. Primero debería estar primera o segunda. En medición, en todo. Claro, esa es la proyección de la radio. Cuando la radio maneja la primera mañana y la segunda mañana, debería ganar la diaria fácilmente. Conozco muy bien el negocio, sé cómo se maneja, sé lo que es la pauta en este momento, lo que es la pauta privada, que obviamente en una época de crisis que estamos viviendo se achica mucho más, y los auspiciantes auspician en cada vez menos lugares y apuestan generalmente a los programas que más miden. Por eso hay muchas radios que hay que tratar de ayudar y colaborar, porque en un momento de crisis las radios o los auspiciantes son muchos menos y van a 3 o 4 lugares nada más. Después con la pauta estatal ya sabemos cómo funciona. Hay gobiernos que le dan más bolilla, otros que le dan menos, y hay gobiernos que se manejan con el castigo hacia el medio que dice cosas que no le gustan. Sí, Fernando Laborde es periodista. Te escucho, por favor, Fernando, sí. Gracias, Santi. Mira, yo no tengo información, obviamente, de qué fue lo que pasó efectivamente con Tortonesi, si lo echaron por razones económicas exclusivamente o por alguna presión política, que imagino que por lo que dice la negra Bernacchi fue del gobierno. Lo que digo es que ningún empresario de medios, ningún dueño de una radio, sobre todo una radio como esta, que se hizo de abajo, ¿no? Hecha con mucho sacrificio. Exactamente. Sí. Ningún dueño de una radio como esta creo que deba ceder ante una presión política. Y si cede ante presiones políticas, esa persona no es digna de estar al frente de una radio así. Pero mira, quiero romper una lanza por los otros compañeros. Así como lo conozco a la negra, que nunca se callaría absolutamente nada, y ahí lo vemos, también es raro en un lugar que los deja a todos ellos, porque yo creo que ninguno, ni Mario Donel se callaría nada, y tiene un poder de fuego muy alto desde el micrófono. Reinaldo, que es brillante, o Ernesto, digamos, es gente muy sólida, o Berkovich también, digamos. Claro. Es gente muy sólida que no sé hasta cuándo cedería con cosas que pero yo honestamente tengo serias dudas de que haya habido alguna presión oficial. ¿Vos crees que es política. Económico esto? Hubo otra cosa que desconocemos, algunas cuestiones personales quizás, pero dudo mucho de que alguien del gobierno levante el teléfono para pedir que alguien como Tortonesi salga de esa radio. Me cuesta mucho. Sí, a ver, creo. sí, Gustavo, ahora me digo sí. No, yo la verdad es que no sé si hay, lo que a nosotros se nos transmite que no hay ningún trasfondo, y la realidad es que nosotros venimos con un discurso para este gobierno muy crítico, no de ahora, un discurso muy crítico de hace mucho tiempo. Creo que básicamente desde mediados de 2016, que toda la programación de la radio, yo te diría que si vos la escuchás decís, wow, es de las pocas radios que tiene una coherencia en criticar todo el tiempo al gobierno, y ha tenido muchos cruces muy fuertes con figuras del gobierno. Yo recuerdo el cruce entre Michetti y Tenenbaum, que generó un escándalo muy grande. Insisto, el cruce nuestro con Aranguren, donde Aranguren termina reconociendo que tiene toda la plata afuera y que no la va a traer porque no confía en este gobierno, y que le generó a Aranguren el desgaste fundamental, junto obviamente con lo más importante, que la suba de tarifas. Lo mismo con Duhovne, y así te puedo nombrar. Pero Gustavo, una cantidad de casos impresionantes. Acaba de decir ayer o antes de ayer Durán Barba que a él le pareció más interesante la conferencia o las preguntas que respondió el presidente Macri por Snapchat, que le preguntaban si comía chocolate o alfajor,
que la conferencia de prensa que le daba a los periodistas que le preguntaban por la inflación. Pero vos fíjate que el eso escándalo, es lo que piensa este gobierno escándalo que respecto tuvo de los Durán Barba periodistas. sobre cuánto cobraba del gobierno también nació en nuestra radio. Y nació en otro programa, digo, no en el programa de La Negra, que tenía, insisto, un discurso crítico, pero más desde la opinión que desde la información. Vamos a ver, yo creo que nadie se quedaría en una radio en donde no te dejan decir lo que vos pensás ni decir la información que vos tenés. Mira, Distinto fue el caso de Rock and Pop, donde, bueno, fuimos varios los que fuimos despedidos y por otras cuestiones que no vienen al caso. Si en su momento no lo dijimos, no tenemos por qué victimizarnos ahora, pero que no tenían que ver con cuestiones económicas. Pero pará, cuando uno contrata a la Negra Bernasi, ¿saben a quién contrata? Digamos, una profesional histórica ya de la... ¿Clé? De la hostia. Es de la hostia, por eso es la número uno, digamos, todo el mundo conoce la historia, lo que ha hecho, lo que ha significado en su momento asociándose a Rock and Pop, después sus programas, sus diferentes programas. Ahora, saben a quién llevan. De hecho, a tal punto saben a quién llevaban que esa fue la piedra basal. Sí, de esa radio. Eligió a la gente, era la voz institucional. Digamos, vos sabés, Nilda, lo que representa la Negra en la radio, los auspiciantes la quieren, la siguen. Y además un pilar para esa radio fue la propaganda, fue la cara de la radio. Claro, y ella dice, soy muy cara porque lo vale, digamos. Ella factura esa plata. Es que me parece que en eso no hay dudas. O sea, la persona que la contrató y puso Radio con Vos, puso la cara de la Negra Bernasi porque la hizo conocer a la radio cuando la radio la verdad no la conocía nadie. Ahora, ese contrato tienen que resolverlo entre ellos y por lo que tengo entendido, pues estuve haciendo así como llamadas y demás, dicen que le ofrecieron a ella no solo disminuir, que ella tiene toda la razón del mundo de no aceptar, sino incluso en ir no tantos días. O sea, hubo una negociación que me parece perfecto que ella diga, mira, si yo valgo 10, me tenés que pagar 10 y me mantengo en esa. Pero de ahí a poner en dudas, justamente, que porque la pauta no entra y deja un poco manchado el resto de los compañeros que trabajan en la radio, ahí no comparto. Digo, me parece que es la persona responsable de la radio, tendría que haber hecho bien sus cuentas, como para decir, bueno, este producto me sale tanto y al mismo tiempo... O esperar a fin de año, ¿no? También. O esperar porque ahora queda mucha gente sin trabajo en el año. Sí, no, pero aparte más prolijo. Hay un problema más grande y más grave, que debemos entenderlo una vez por todas, que el caso de la Negra, con quien me solidarizo y que además la admiro y la quiero muchísimo, es un caso más, no es un caso aislado. Recuerden esto, empezó con AGR, Tiempo Argentino, los anoté porque son muchos, Telam ahora, con Navarro, El Destape, con Radio América, Radio del Plata, Rivadavia, el Grupo Indalo, TDA, Paca Paca, Deporte B, Encuentros, CN23, 360, la misma televisión pública, Continental, Marcelita Ojeda. Digo, hay 3.500 compañeros, colegas de los que somos periodistas, que están sufriendo porque muchos no tienen la Negra, como dice Santiago. Ella tiene un nombre, va a conseguir laburo, nos duele esto, le duele a ella, pero va a conseguir. Hay productores que ganan 15 lucas, 17 lucas, que mañana no van a ir a laburar. Y de los que nombré, hay un montón de gente con promedio, productores como conocemos nosotros, que están sufriendo porque no pueden pagar la luz y el alquiler. El problema grave, saquemos el lado político, raro, porque yo podría decir, como dijo la Negra, que hoy hay más plata por callar que por hablar. Yo no me meto en eso porque considero que es una radio muy crítica, que nadie duda de su sentido crítico al gobierno. Pero sí que tenemos que reconocer, cuando Macri habla y cuando muchos lo defienden de que no hay crisis, es que la Argentina está atravesando una crisis enorme que repercute en los medios en la misma proporción que repercute en los colectiveros, en los docentes, pero se nota mucho más. Tiene toda la razón, tiene toda la razón, Diego, con lo que está diciendo. La realidad es esa, es lo que dice Diego. Hay crisis en el país, hay crisis, se achicó el mercado. ¿Cómo le explicar a la gente? El medio lo manejan diferentes agencias que representan a las compañías. Esto hablo de la pauta privada. Cada compañía, a través de las agencias de publicidad, dicen, quiero pautar acá, acá, acá y acá. Ese mercado se ha achicado porque hay menos ventas, porque la gente consume menos. Y se va a achicar más. Y se va a achicar más, porque estamos en un proceso inflacionario, de recesión también, en un momento muy complicado. Entonces, claro, hay menos consumo, hay menos pauta privada. Y la pauta pública, este gobierno ha sido... digamos, se ha manejado de una manera muy extraña, porque por momentos parece que no le da bolilla, por momentos parece siempre que premia a los mismos. Invierte, pero en poco. Sí, pero en poco. Ahora aumentó la pauta. Ha puesto mucho dinero en los medios electrónicos. Mucho en las redes. Mucho troll. Mucho troll. Sí, canalizar eso. Por eso hay gente sin laburo. Es que cambiaron muchas cosas y se superponen, como suele ocurrir en cuestiones complejas, varios temas, a mi humilde juicio, que no conozco tanto el medio radial como ustedes, por supuesto, pero del medio periodístico en general y gráfico conozco muchísimo, casi todo te podría decir.
porque algunos de los casos que mencionaba vos tienen que ver con eso. Hay una crisis de los medios de comunicación profesionales, con periodistas profesionales, en el caso de la radio también locutores, productores, etcétera, etcétera. No hay, digamos, se ha abaratado la emisión de mensajes a través de las redes sociales y todo, entonces mantener un negocio profesional cuesta mucho. Por ahí el ejemplo no es perfecto, pero es como la uberización del periodismo, si lo querés de alguna manera. Bueno, todos podemos comunicar, se arman cosas, se arman proyectos. La verdad que eso está buenísimo en un punto, democratiza, abre, es imposible que alguien te calle, que algo no se sepa. Como nos decían los periodistas antes, bueno, pero lo que ustedes no publican, ¿qué? Hoy todo lo que uno sabe, todo sale, todo se dice. En algún lado alguien lo dice, o lo comenta, o lo mejora. Eso está pasando con todos los medios y había distintas maneras, había un mercado, una economía que funcionaba mejor y que hoy está derrumbada, vos lo sintetizabas muy bien recién, y una crisis del periodismo en general que es previa a esto y que estuvo solapada, sí, por una inyección fabulosa de publicidad oficial durante muchos años. Ni siquiera me meto en el contenido, porque si no nos desviamos y metemos esto donde yo creo que esta noche no tiene que estar. Medios que no eran sustentables. Bueno, hoy fue llamado a indagatoria a Sergio Spolsky, esta mañana, porque debe, solamente de haberle robado a sus empleados aportes previsionales, la AFIP le reclama 163 millones de pesos. No, está libre. Está libre, porque eso es un escándalo. ¿Por qué está preso Cristóbal López y no está preso Spolsky? Pero si vas a defender a Cristóbal López, si vas a pensar que Cristóbal López es perdón, no se enojen conmigo. Cristóbal López quiso engañar a la justicia. El contexto global, porque vos estás haciendo un análisis de la crisis de los medios, en la cual yo coincido en parte, que tiene que ver con un cambio de paradigma en la Argentina y en el mundo, pero no estás viendo que muchos de los casos que nombraste fueron producto de lo que pasó durante el kirchnerismo. Cristóbal López está preso y desde ese 5 sigue diciendo que es un preso político con dinero público de todos nosotros, solamente de los efectos de replicar el discurso que venía de la Casa Rosada. Dejemos de lado los medios arrasados. Dejemos de lado los medios arrasados por el señor Spolsky, por Electroingeniería. Sí, pero es importante. No, perdón, porque para muchos de ustedes, como son presos políticos, digo, dejemos de lado las malas decisiones, porque no hay que darle medios. No, pero Cristóbal López no tiene nada que ver con la gente que trabaja. No, por eso digo que cosas superfluas. O digo que trabaja ahí. Pero perdón, son víctimas. O vos, Lila, también trabajás ahí, claro. Aunque algunos empleados de esos medios hablan de precios políticos y la verdad que no los entiendo. Pero dejemos de lado los medios arrasados por este tipo de gente que no tendrían que haber entrado a los medios. Vayamos a los medios que están manejados por gente del medio que hoy también padecen una situación económica durísima. Un año que es atípico, ¿por qué? Porque cuando hay año de mundial, la pauta del mundial se mete en un mes con mucha fuerza y los meses posteriores son dramáticos. Y otra cosa que sé que no le gusta a casi ninguno de ustedes, pero que es la realidad, Argentina no mueve una ley laboral. Entonces nosotros como empleados, Santi, yo vuelvo al ejemplo. Ayer cuando yo dije que estar en blanco es un lío, ¿por qué? Porque el que está en negro está en pésimas condiciones, porque no tiene un montón de derechos, pero no paga un montón de impuestos. Hoy el ciudadano que está en blanco en la Argentina, por cada 100 pesos que recibe, escuchen esto, le quedan 50 en su bolsillo, la mitad. Y el que nos contrata, que nos da 100, por cada 100 que nos da, a él le sale 165. O sea, el Estado le chupa 65 a quien nos contrata y 50 a nosotros. Con esa ley laboral inamovible. El otro día hablábamos de hay que cambiar leyes. Acá a mí me interesa mucho la pyme. Imagínense un chico en un barrio que quiere hacer un FM, como hemos tenido todos. O quiere poner un diario, o quiere poner un bar, como puso Diego, o quiere poner un kiosco. O un portal. Al año se lo comieron los juicios. Fundido. ¿Entendés? Hay toda una trampa, hay una trampa legal para la gente que quiere hacer un pequeño emprendimiento. Diego puso un bar. Tomó 4 empleados. A lo mejor si las leyes laborales fueran otras, hablo de las pymes, hablo de las pequeñas empresas, si las leyes fueran otras podría haber tomado 8 empleados. Hay algo que está mal y que así no va porque todo está explotando. Si vos trabajás en Indalo. Trabajaba en Indalo, ahora estoy en Rock and Pop. Estás en Rock and Pop, Estuvimos los últimos 4 años en Indalo y la situación, primero hay que decir, podíamos trabajar en Mega, podíamos hablar de lo que quisiéramos, absoluta libertad, por un lado. Y por otro, la verdad que sobre el final la cobramos y creo que siguen cobrando en cuotas. ¿No? Además que los aportes todavía hoy, que me fui de Indalo, que ya mandé mi renuncia y demás, no los tengo. No te eso no puedo creer. O sea, te fuiste y me acuerdo que la contadora y te decían, pero bueno, no tenés nada aportado.
y hablo de mi caso porque estoy acá, digo, pero todos mis compañeros estamos en la misma situación. O sea, vos decís que algo que te descontaron de tu sueldo, ¿Cuánto que pueden vos robar los pagaste, aportes? Sí, es tuyo. es tuyo Sí. y no lo tenés. Y de hecho, bueno, tenés quizás por medio de índalo una deuda para con tu futura jubilación, No, todo lo que ni vos siquiera aportaste. es peor. Sí, por porque eso encima, sí, claro. encima las leyes son tan perversas que el que te hayan sacado los aportes, que es mi Claro. situación también, no significa que vos- el Estado te lo reconozca. claro. O sea, objetivamente, yo ya estuve averiguando porque me quiero jubilar, objetivamente yo no tengo los años de aporte, a pesar de que me descontaron. Tengo que Igual eso iniciar es lo un más tema fácil legal. de analizar y lo más fácil de ponernos en común. Obvio tiene que cambiar. Pero eso va a tardar mucho más. Analicemos hoy qué pasa. ¿Qué Pero hace que te el roben los gobierno aportes, por Diego, intentar son salvar tuyos. Pero los esta fuente aportes de no, No, pero esta ¿sabes qué fuente pasa? de trabajo Yo que creo, se Diego, están que perdiendo, viene digo. pasando que hay una ausencia total del Estado, porque en Ausencia realidad total. estos empresarios que han recibido Mucha. mucho dinero descaradamente y que privilegiaban irse a esquiar a Aspen en lugar de hacerle los aportes a sus trabajadores, y esto pasó en Radio América, en Radio Rivadavia, que hoy está en la quiebra, América está silenciada, está apagada. Quiero decir, es una vergüenza y el Estado no ha controlado Por eso. América. Yo te pregunto dónde estuvo en su momento el Confer o el ENACOM, ¿dónde están? ¿Qué pasa con O la eso? FIP. ¿Por qué? Claro, ¿Dónde ¿dónde está estaban? esto? Estaban ¿Cómo es posible participando de la fiesta, semejante estaban. cantidad de dinero para Pero hemos arruinar dicho, perdón, medios de Mariano, comunicación Mariano, los y empresarios dejarnos a los inescrupulosos no tienen que ver con los periodistas, laburantes. dejarnos a los Siempre nos periodistas separamos, mirando el sí. norte y que no pase absolutamente nada? Mariano. Te digo la verdad. Sí, bueno, gracias por la invitación, Por favor. Santiago. Me quedé pensando un poco en alguna de las exposiciones y en esto de hablar del mercado laboral y de la necesidad de leyes. Y yo muchas veces me pregunto que en realidad estamos pensando siempre, por lo menos de parte del gobierno, en la flexibilización del mercado laboral, cuando el mercado laboral está flexibilizado. De hecho, los trabajadores de los medios somos los privilegiados los que tenemos un trabajo en blanco, regulado Que nos y paguen. además que tenga Sí. pagos al día y que tenga los aportes hechos. La televisión, en buena medida, se nutre de trabajadores que hacen un aporte como monotributistas en el mejor de los casos, o incluso tienen que presentar sociedades anónimas. Es decir, hay muchas modalidades que son de extrema flexibilidad y de extrema precariedad que no solo llegan a los canales privados, sino que lo vemos ahora en la TV pública. Y eso me parece que no necesariamente nos habla de una crisis económica en el sector, sino de la asignación de recursos. En ese sentido, recuerdo que la gobernadora María Eugenia Vidal acaba de engrosar en 100 millones de pesos la pauta, la asignación de pauta para su administración, además en un momento delicado, Muy delicado. por las denuncias Claro. que están rodeando la campaña electoral. Y me parece que, insisto, no creo que sea necesariamente un gobierno, como sí podríamos haber identificado en la gestión anterior, un gobierno que quería un periodismo afín. Me parece que este gobierno no quiere un periodismo afín, este gobierno no quiere periodismo. No le interesa. No le interesa. No le interesa lo que los decía medios. Durán Barba, chicos, por Descuida favor. esa asignación de recursos, es decir, en un momento de crisis del sector privado, el sector público se retira de ese espacio y en lugar de volcar esa pauta, la vuelca a las redes A sociales, los a trolls. Instagram, al perrito Balcarce, Total, etcétera. total. Pero lo Yo creo, explicitaron, pero me parece además. que es genial lo que dice Mariana, porque privada creo que también no, va ahí, a este gobierno le pasa por otro lado, no le interesa, pero de hecho, ¿se acuerdan cuando decían que a Macri le habían ofrecido comprar C5 y quedarse Sí. con C5 y qué iba a pasar Que con todo eso? Rosner era un Sí. hombre de Macri porque No le había sido importaba compañero nada, del no le- colegio. no les para ellos la televisión, disculpen, es algo muy menor, la red es muy menor, y me parece que así están subestimando tanto los Para canales ellos, de Salvo cuando televisión, empiezan, ¿no? ¿Sabés salvo qué cuando te empiezan dicen con para problemas, ellos? Santiago. Cuando empiezan con Sí. problemas van a ir a programas que se ven mucho para dar algunas notas, no a periodistas, seguramente, Pero, Rosario, como están suelen en hacer problemas. muchos Ahora presidentes. están en Vas a Yo ver. que estoy Ahora todos están los en días problemas ahí, serios, ¿eh? yo que estoy todos los días en La Rosada, ellos creen realmente que nosotros estamos como en un microclima, como que manejamos otra realidad. Y que por eso para ellos es tan importante el vínculo directo, vía los timbreos, vía las redes sociales. Por eso rescata Durán Barba el reportaje en Instagram, ese tipo de cosas. Saben que existimos, obviamente no nos pueden sacar del mapa, pero es como esas situaciones en las cuales, ¡buah! Tenemos que convivir, es lo que hay, pero no es una relación donde se sientan cómodos en general, no es con un medio u otro. Santiago, Igual no me pero- parece serio todo lo que dice ese señor. Con ese color de pelo nada puede ser serio. Pero ¿Vieron lo que es ese color de refleja- pelo pero de, por refleja el favor, pensamiento por de- favor, del- Durán Barba, vaya hacia su país a Ay, sí. ¿a dónde ¿qué es? ¿Ecuatoriano? Ecuatoriano, Sí. sí. Vaya a Ecuador, que está divino Ecuador, a pegarse una vuelta Está por ahí. dolarizado. Igual me dijeron que esté enamorado acá. Sí. Está enamorado acá. Igual no me voy a meter en su vida privada porque Epa. es suya. Bueno, vamos al informe que tiene que ver con Alfredo Casero.
rarísimo el episodio de extrema violencia al cual repudiamos, casero baleado por un taxista. A ver qué pasó, mira. Cuando el humor se transforma en violencia. Rabia en la ciudad. El histórico mote de gorila dedicado a los antiperonistas con tono jocoso se ha vuelto tragicómico en los últimos tiempos. El actor Alfredo Casero en las redes envió un tuit. Habla de una situación que vivió, según él cuenta, en la calle. Un taxista, siempre según sus palabras, le disparó con una suerte de arma. Ayer estaba manejando a su auto. Tachero resentido me grita y me tira con una 9 milímetros de aire comprimido. Hijo de puta gorila, vos tenés plata, sorete, me dice. Gratuitamente. Tengo un C4 2013. Paso y me dice, gorila, un auto negro. Prefiero ser facho, gorila, y no chorro, como un saqueador del país como ustedes. ¿Sabés lo que traje para vos? Según vos, se le le acerca, falta Del Moro. una Muy gorila política este muchacho. keynesiana. Rasúrelo, Del Moro. Muchas gracias, no te lo devuelvo. Hay gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorilas. Bueno, ¿cómo está? Acá tiene la banana del siglo, gorila del año. Gorila del año. Pero del año. Gracias por meter. Sí. Acá me dicen gorila. Gorila, me gritaron. Gorila, me gritaron. Yo no soy peronista, así que si no soy peronista, ser gorila, soy gorila, ¿qué voy a hacer? Ahora, gorila es ser no peronista. Sí. Bueno, un poco antiguo. pero redita una vieja antinomia. A ver. No, vos sos peronista y no sos considerado gorila. Gorila es se supone es el tipo que está en contra del pueblo. Entonces vos sos de un partido de izquierda, qué sé yo, y no sos del PC, que en su momento fueron gorila también, no sos gorila. ¿De qué año data eso? No, eso Del 45, de la época. No, después. Posterior. Cerca del 55. Una antigüedad, ¿no? A ver, sí, por favor, sí. Perdón, Claro. gorila es un término que impone Perón en Puerta de Hierro para explicar cómo funcionaban los militares. Y porque decía que actuaban como los gorilas, utilizaban la fuerza porque no tenían raciocinio. ¿Pero de qué año data? Del año 71, 72. Pero hay que actualizarlo, porque la palabra gorila se creo que es antes, que casi después de que se fue. Que se aplicaba a los militares, porque eran golpistas. Actualicémoslo. Ahora ya bajemos la parcial, estamos discutiendo Claro, esto. pero Santi, actualicémoslo. Tenemos problema ahora para hablar de... Che, porque los que se robaron el país, que supuestamente no son gorilas, actualicémoslo, porque si ser gorila es ir contra el pueblo, hay un montón que no son supuestamente gorilas, que recontra Cristóbal López es un gorila. robando a todo el mundo, y, y le dicen gorila a los demás. ¡Qué antigüedad! No, pero eso sería la vieja. ¡Qué antigüedad! Quiero levantar, yo soy uno de los que utiliza el término, me has retado más de una vez, lo uso y lo sostengo. Soy imperfecto, me pueden criticar, tal vez debería ser mucho más prudente. Lo gorila no significa por lo que uno robó, sino que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con lo que lleva adentro, con el deseo. Punto. ¿Y vos conoces el alma de la gente? Pero No. ¿cómo robaste el derecho de ser lo que seguro no existe es el alma de un gorila. Es como piensa, es como desea, Sos nuestro es lo Paulo que Coelho. oculta, es lo que recorta, Sos nuestro Paulo es lo Coelho. que ven. ¿Entendés? Como el otro día. Perdón, bueno, los voy a decir gorilas nombre, no pero tienen alma, cuando te dicen, aviso. ¿qué quieren? La plata gratis, laburen ustedes, vagos, negros, cúcares. Esos son gorilas. Y muchas veces No, eso tienen es un racista, expresiones es otra cosa. gorilas. Es un Hay racista. mucha gente en este país gorila, y para mí y para gran parte de la sociedad es gorila, y yo lo voy a sostener. Soy imperfecto, Diego Brancatelli, sostengo que hay muchos gorilas El en problema este es la país. violencia, Diego, el problema es la violencia, más allá de la discusión semántica, si gorila, si oligarca, el problema No es la es- violencia. no es Lo de agresivo Alfredo en sentido Casero, violento, es lo de gorila la y que hacerse maquinita cargo, afeitar de punto. Artemio, lo de la banana Marcos Peña, lo de los gritos en los Gorilas. Martín-Fierro, lo que está sucediendo en la calle Gorilas. tiene que ver para mi modo de ver, con un sector que ha quedado fuera del poder en este tiempo, que está No, muy preocupado, por más muy que esté por el preocupado poder, el resto por sigue no siendo poder gorila. volver, y Sí, que Débora, son responsabiliza gorilas. a cualquiera, que responsabiliza a cualquier ciudadano de este país que no sea kirchnerista por la delicada y grave situación económica y social que hoy atraviesa la Argentina. Y la violencia empieza por la palabra. Nosotros manejamos la No se palabra. preocupa, es el algunos son germen de la chimpancés. violencia. No llegan Porque a me interesa gorilas. mucho. Ivo, buenas noches. ¿Qué tal, Santi? Te ¿Cómo escucho, andás? dale.
Ivo. Tanto tiempo, mirá que estamos mal 2015, ¿eh? ¿Cómo estamos en 2015? Ahora no te quiero ni escuchar. Mirá quién volvió. Sí. No, qué sé yo, a mí me gusta discutir ideas. Yo creo que, o por lo menos lo que yo entiendo, la palabra gorila se le dice al que es muy antiperonista, ¿no? Claro. Qué facho. Sí. Pero me parece que sí, que es un término caduco y que tenemos que dejar de lado, es decir, del peronismo tenemos que rescatar las cosas buenas. No, mentira. Porque Perón ya murió. Y si hablamos de peronismo, tendríamos que ver qué era lo que pensaba Perón. Es un traidor. Por ejemplo, él decía que el trabajo es un derecho, pero también un deber. Y bueno, evidentemente las ideas de algunas personas que se llaman peronistas cambiaron mucho. Sí, no son. Porque para ser peronista tenés que ser un trabajador, ser un tipo que labura. Él atendía, cuando era coronel, ahí en la subsecretaría de trabajo, atendía al hombre que venía a decirle: coronel, trabajamos 12 horas por día. Coronel, no tenemos vacaciones. Pero hubo muchos que Coronel, dicen ser peronista, decir, no le pagaron los aportes a los empleados. Imagínate si eso bueno, son pero peronistas. por eso te estoy diciendo que se ha tergiversado un montón de conceptos. Pero para que yo quiero ir a la intolerancia, esta cosa de pensar distinto, te tiro un piedrazo, te tiro un insulto. No, eso es una locura, eso es una locura. Yo creo que hay, hablando de esto, yo creo que hay un problema de clase. Hay un odio de clase que se está dando en la Argentina que se repite a otros momentos del peronismo y el antiperonismo. Y están los desclasados, ¿viste? Están aquellos que directamente reniegan de su condición y hacen todo lo posible por diferenciarse, que también a veces se traduce en esos tipos de votos que se dan. No hablo solamente de la Argentina, sino que pasa en distintos países, que creer que porque votás a alguien que es de otra clase, vos vas a pertenecer a eso. Y me parece que se está dando este fenómeno, yo diría, sociológico, del odio de clase. Siempre fue clasista. Pero ese odio, que como bien decía Débora, empieza por la palabra, ese odio va a veces a la acción. Y hay una intolerancia de creer que porque pensás distinto, porque tenés otra opinión del proyecto que tiene que tener este país, tienen derecho a agredirte o a decirte o algo, a tirarte una piedra. Esto ya ha pasado, Santi, creo que en algún otro momento, que también se dio con bastante énfasis estas diferenciaciones. A mí me pasó que me dejaran escrito algo en el auto, creo que a vos te pasó entrando a la radio un día que te gritaron algo, lo contaste acá. Que entraba hasta la mañana muy temprano y te gritaron algo. Es decir, hay una cosa de intolerancia total. Porque vos pensás así y estás en contra de lo que yo pienso, tengo derecho a agredirte. Bueno, eso es odio de clase. Es que eso es fácil saber cuándo. Yo estoy bastante de acuerdo con la descripción que hace Rosario y estoy bastante seguro y creo que es bastante fácil saber cuándo empezó. Digamos, no hay más que leer la historia. Hay dando vueltas, no creo que cuesta demasiado trabajo, dando vueltas la primera parte en realidad de un documental en YouTube que se llama El cáncer de la Argentina, y ahí hay declaraciones del propio Perón y de lo que eran los tiempos iniciales del peronismo, en donde se puede ver claramente dónde comenzó esta violencia, dónde comenzó esta... No, pero el cáncer de la Argentina no es el peronismo, Carlos. Si no encontramos puntos de encuentro para salir para adelante, bueno, pero si no te mal, porque vamos a salir matando. Si el propio creador de eso que se llamó movimiento dijo que lo primero que hay que hacer es diferenciar, como dijo Mao Zedong, los amigos de los enemigos. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Pero te estás olvidando de la esclavitud que había en el país antes de la llegada de Perón. Me parece que estás haciendo un reduccionismo histórico. Perdóname, no te escuché. No, digo que estás haciendo un reduccionismo histórico, porque te olvidás de cuál era el panorama de la Argentina antes de la llegada de Perón, porque había esclavitud en la Argentina. Esas personas que iban a pedir porque no tenían vacaciones, ni aguinaldo, ni horario de trabajo, y ganaban 2 pesos. Son anteriores a Perón. No, estás equivocado. Todas las leyes sociales son acá hay una situación de oligarquía y sometimiento que no puedes ignorar en el país. No te gustará, pero no puedes ignorar. Es cierto lo que dice Rosario, con respecto a la oligarquía. Pero cuando dice la oligarquía, la oligarquía es una palabra con un concepto totalmente viejo, porque la oligarquía hoy, a lo que llaman la oligarquía, no existe más. Es decir, ahora como oligarcas hay muchos políticos, sindicalistas, muchos empresarios también. Pero esa oligarquía rural de hace mucho tiempo, con grandes cantidades de oligarquía no es gorila, no es lo mismo. Oligarquía no es gorila. Van de la mano. Podés ser un gorila pobre. Tomar la calle, romper cabezas, romper vidrieras, eso anda a preguntárselo a Perón.
Sí, por favor, sí. Él te lo explica. A ver, lo que él dice en parte, y solo en parte es cierto. Es cierto que las leyes se habían votado antes de Perón, pero era letra muerta. Claro. Eran leyes que no se aplicaban. Y esto te lo puedo decir, mi abuelo fue Ángel Borlengui, el fundador del Sindicato de Empleados de Comercio y ministro de Perón del 45 al 55. Y la realidad es que la ley de jubilación, sábado de inglés, indemnización por despido, la ley del banquito, todas leyes que se votaron y se sancionaron con los hermanos Digman, con Palacios en la década del 30, eran leyes que no se aplicaban. Cuando llega Perón, lo que llega a hacer es a poner letra muerta en letra viva. Pero hoy el mundo cambió, tenés el mundo tecnificado. Chicos, perdón, pero estamos hablando de un mundo, de un anacronismo absoluto. ¿Por qué no miramos el siglo en el que estamos hoy? Sí, no, yo simplemente estaba corrigiendo el dato. Bueno, pero no salimos más. Yo creo que vemos la situación en la que estamos. A ver, Juego, ¿cómo andás? Diferente. Gracias por estar, Invitarme. Sí. Coincido con lo que dice ella. A mí me parece que estamos retrotrayéndonos a tiempos del ñaupa, digamos. Tenemos que preocuparnos un poco lo que está pasando, lo que pasó hoy con Alfredo, lo que pasa en general cuando Pero acá se preguntó piensa... por el origen, Está bien, pero claro, digo... acá la violencia nunca. Me parece como que tenemos que empezar a... Sí, pero dejemos el origen. Sí. Vamos a... Bueno, pero si esa es la pregunta, la tenés que responder. Bueno, está bien, ¿ves? Ahí está, es el enojo, siempre hay un enojo. Yo no estoy en contra de lo que decís vos. Lo que digo es que... Tenemos que sobrepasar eso. Tenemos que pasar eso y ver de solucionar los temas que tenemos ahora inmediato, como que no pasen estas cosas. Que empezar a ver cómo reencontrarnos, aunque tengamos ideas diferentes. Porque si no, nunca vamos a solucionar Pero nada. ¿cómo? Yo digo una cosa, ¿no? Y esto me parece que... Espera un minuto, Huevo. Porque yo digo una cosa. ¿Cómo le vas a tirar, primero a cualquier persona, ¿no? Pero a un actor le estás tirando algo por decir lo que dice? Es gravísimo. No, porque es muy un acto grave. tan fascista. Digamos, es muy grave. Insultar a alguien por cómo piensa es un acto fascista en sí mismo. Intolerancia. Me parece, claro, es la intolerancia. Si no empezamos de alguna manera a encontrar puntos de acuerdo, pensando siempre en la Argentina, no en un candidato. Claro. No va a haber, chicos, mira, hace 6 años que hago este programa, no va a haber salvador para este país hasta que no pongamos de acuerdo. No nos va a salvar nadie si no nos hablamos entre todos. Y no es una frase hecha, es una realidad. Porque hace 6 años que hago este programa y seguimos discutiendo las mismas cosas, las mismas, y no evolucionamos nada. Sí, perdona. Bueno, decía eso, que tenemos que ver de reencontrarnos porque si no, esto se va a generar cada vez peor. Porque si vos pensás diferente, siempre te dan un piedrazo o te dan piedrazo por el teléfono o te insultan por la calle. Vos tenés que pensar como querés, vos pensás como querés, cada uno tiene que pensar lo que quiere, pero se tiene que respetar, no enseguida tirar, porque si yo soy peronista, todos los peronistas son unos hijos de puta que han robado, que han hecho... Yo no pienso así, digamos, déjame pensar de mi manera, porque yo soy peronista, entonces digo, yo tengo una línea de pensamiento, obviamente que no avalo un montón de cosas que hizo el peronismo, pero eso no significa que la ideología me la vayan a cambiar, porque hay una cosa de ideología que no hay que olvidar. ¿Para qué vamos a escuchar ahora cuando la cosa es al revés? Cuando sale desde el escenario para abajo. ¿Vieron que Charlie insultó al presidente haciendo el cantito? Bueno, le levantaron todos los medios, pero no fue el único. ¿Qué pasa cuando un artista tan popular, tan reconocido, y insulta directamente al primer mandatario, o en su momento a la primera mandataria como era Cristina? Mirá. ¡Te queda poco, botón! Vienen marchando con decisión. No hay investidura que los frene. Y están siempre listos para subir la apuesta. Ellos son los insultadores. Charly García, Leonardo Greco, Jorge Lanata y Pepe Mujica se les soltó la cadena. Mauricio Macri, la p*** que te parió. Mauricio Macri, la p*** que te parió. El modo en el que se refiere a esta gran nación me revuelve las tripas. Grita a coro, Mauricio Macri, la p*** que te parió. Y no me parece que esté bien. Si vos decís, Mauricio Macri, la p*** que te parió, nos estamos refiriendo también, posiblemente equivocados, a una señora cuya intimidad desconocemos. Insalvable, de lo peor. Viuda de Kirchner. Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma. Hoy por hoy, si te querés revelar, tenés que usar saco y corbata. Una pobre vieja enferma arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Como la mierda que fue. ¡Dios! ¡Dios! Esta canción musicalmente está mal acentuada. Vos tenés que decir, Mauricio Macri, la p*** que te parió. Y te está diciendo la p*** que te parió. Pensalo, es ridículo.
me gustaría escucharte, Mariano, con respecto a esto. No sé si querés opinar, si te interesa o no. Sí, me parece que son expresiones propias de un artista que se siente lo suficientemente libre como para opinar o para hablar sobre el presidente de la Nación. Sobre todo en casi te diría un cantito que vamos a creer en principio que surgió espontáneamente en las canchas de fútbol. Yo personalmente dudo de esta tesis que le asigna, esta suerte de conspiranoia que le asigna a un sector del kirchnerismo la elaboración de un plan para que el presidente fuese hostigado desde las canchas de fútbol. La verdad que no me parece. Y le interesa no, porque yo esto lo llevo o lo pienso desde Estados Unidos, tipo más puteado que Trump no hay, y a él parece que lo hace más fuerte, que no le interesa mucho. Yo de hecho, o parece se mezcla con algunos y empieza a polemizar, pero... Te digo más, yo creo que hay pocas cosas realmente por admirar de la sociedad estadounidense, más allá de que sea la principal potencia del mundo, pero si hay algo para admirar es la falta de respeto que hay en el mejor de los sentidos hacia las instituciones. Es Habla decir, de libertad, no de expresión, sí. Podés insultar al presidente, podés expresarte de la manera que lo sientas. Me parece que desde ese punto de vista hay, no digo falta de respeto, hay falta de reverencia sana hacia las instituciones que habla de una sociedad en ese aspecto un poco más madura. A ver, sí. ¿Cómo le va? Otro de mi amigo, sí, el amigo del Papa. Ahora vamos a hablar del Papa, sí, por favor. Pero no, estaba diciendo, es cierto. Yo no sé, este es el único país donde se insulta al presidente, como presidente, no como persona porque está haciendo mal las cosas. Como presidente de la investidura, yo creo que es el único país. Uno que viaja mucho. Si lo llegan a insultar a... Estados Unidos fue... pero tiene una historia democrática que no tenemos nosotros. No tiene... A ver, ¿cuántos años de democracia, Mariano, tiene Estados Unidos? No tiene gobiernos que tengan que entregar el poder anticipadamente. No tienen golpes de Estado recurrentes como hemos tenido tristemente nosotros. Entonces se puede dar ese lujo porque tienen una solidez democrática que los respalda. Nosotros no. Cuando los futbolistas... Déjame que termine. Cuando se insulta, también tiene el derecho, el presidente, de hacer un juicio al ciudadano. Eso es atención. Si un ciudadano común insulta y le dice... ¿Qué pasa si quemás la bandera estadounidense? No, pero... ¿Qué pasa si quemás la bandera estadounidense? Va preso. Yo viví 12 años en Estados Unidos. Usted, escúcheme, cuando llega, usted habrá ido muchas veces a Estados Unidos, le dan un papelito. Hacen preguntas realmente de infantiles. Sí. ¿Usted piensa atentar contra el presidente de Estados Unidos? ¿Sí o no? No. ¿Usted lo habrán visto? Llenan ese papelito que no sirve para nada, pero sí sirve para ¿Pero esto a usted le parece un atentado? ¿Cómo? ¿Esto usted lo pone en la figura de atentado? No, eso lo ponen cuando llegas a Estados Unidos en un avión. ¿Y a qué va con esto? Extranjero y te dan un papelito para llenar antes de desembarcar. Y te hacen una serie de preguntas. Lo que está diciendo él, si lo insulta... Cualquier insulto a un presidente de la nación, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, va preso. No, pero están confundiendo. Una cosa es hablar ¿Vos viviste mal. mucho en Yo viví, por eso te digo. Una cosa es hablar mal del presidente y otra cosa es insultar. Claro, exactamente. Son dos cosas distintas. Si una cosa es lo de Elía... Claro, el insulto no tendría que estar fuera de la arena política. No se puede insultar a una persona. ¿Pero esto te parece tan grave lo de Charlie? Me parece un insulto. Corre por cuenta de él. A un presidente elegido por el pueblo, yo no lo insulto. La próxima de Charlie, Mauricio Macri, malo. No, pero vos defendías... Sí, expresa su bronca, ¿no? Sí, Diego. Sos malo, Mauri. Yo no lo insulto, a un presidente elegido. Hay que entender por qué Charlie dice eso, para que Charlie llegue a decir eso. Puedo estar de acuerdo con algunas... Pero Nilda tiene información, Nilda. Hoy averigüé cómo fue justamente, digamos, por qué Charlie sale con este insulto. Y lo que me contaron es que justamente estaba en un intervalo del recital y que gente en el público empezó a cantar el cantito del verano, que todos conocemos, ¿no es cierto? Claro, Charlie de alguna forma venía como muy chistoso, fue el mejor show de los dos que dio en Córdoba, porque estaba muy comunicativo con la gente. Medio como que se malcalienta porque sintió de que se le iba el show para otro lado. Canta, hace la canción, en concierto colectivo, y ahí dice la puteada como dándole la respuesta al público. O sea, no lo puedo justificar, o sea, es un insulto. Pero a ver, Charlie para mí, y a lo mejor ustedes no lo comparten, es
una figura, o sea, es una estrella de rock que no tiene que ver con los artistas militantes, como que no trasciende a todo. Muy activo. En 15 minutos. Que reconozca si de la cámpora. Para ver si era de la cámpora. Sin hacer un análisis más político de esto, creo que lo peor que podría hacer el gobierno de Macri frente a actitudes como esta, insultos, o a partir de este hit ya tan característico, es enojarse. El gobierno no tiene que enojarse frente a eso. Eso es cierto. Quizá se podría tomar alguna medida contra declaraciones como las de Luis Delía, llamando a fusilarlo en la plaza pública. Sí, ahí eso me parece algo más grave, algo que no debería suceder en nadie de la dirigencia política argentina. Pero frente a este hit creo que el gobierno lo tiene que tomar con cierta naturalidad y cierto humor. No tiene otra. Tampoco es una cosa anecdótica tomarla así nomás. ¿Por qué? Hay que recordar, hace ya algunos años, el gobierno de la Rúa comenzó siendo burlado en programas como el de Marcelo Tinelli, A la medianoche con Daniel Haddad. Dijeron que era anecdótico y eso terminó minando muchísimo la que soy aburrido. Pero el amor de Fernando de la Rúa la minó Fernando de la Rúa. Su gabinete y las pésimas políticas aplicadas por todo su elenco. Pero esa campaña también. Y la política de hambre y de desmanejo absoluto de la economía. Estamos de acuerdo. Creo que incluso le hizo un favor eso lo humanizó un poco. Creo que Tinelli le hizo un favor porque lo acercó momentáneamente. Para buscar el día de la Rúa, habló de Tinelli que le decía a Liliana, le dijo a la mujer cualquier cosa, creo. Pero creo que por lo menos nos dimos cuenta que era una persona que estaba verdaderamente muy mal, digamos, que estaba muy mal de salud. Digamos, que era como criticar o reírse a una persona enferma. De la Rúa estaba ido. Estaba out. Yo estoy antes que nada a favor de la libertad de expresión. Me parece que lo que debemos hacer es aprender a ser democráticos, que no nos lastime. Cuando comenzó la grieta fuerte y se había empezado a poner pesado año 2013, 2014, hubo algo muy feo que quizás la gente que nos escucha le haya ocurrido también en su casa, en su familia, que era no hablemos. No hablemos porque esto termina mal, nos paramos a la mesa. Entonces, la solución, la salida era que no se hable de muchas cosas que en realidad eran lo que nos pasaba a todos, compartir las noticias, lo que opinamos, porque si no, no teníamos cómo gestionar lo que pasaba después de que alguien dijera esto me gusta, esto no me gusta, Cristina no, el otro sí, lo que fuere. Eso me parece que vale para todos, pero es un ejercicio que cuesta. En Estados Unidos, como contaba recién Ivo, no es lo mismo la crítica que el insulto. Vos fijate que hace muy poco tiempo hubo un episodio con Robert De Niro muy fuerte. Sabemos que todo Hollywood está en contra del gobierno, pero Robert De Niro se mandó una sarta de insultos directos mirando a cámara, hablándole a Donald Trump y quedó como un poco... esto como que no estaba en el registro que los demás venían sosteniendo. Ahora es totalmente libre, nadie lo denunció, no pasó nada y la vida sigue. Pero perdón, la libertad de expresión, chicos, una cosa, la libertad de expresión, y yo creo que la investidura sea quien sea hay que cuidarla. A mí no me gustaba ni yegua a Cristina, que haya consecuencias de puta Macri, porque acá dice. Muchos lo disfrutan, muchos lo disfrutan. Tenemos una ventaja, cada 2 años votamos. Sí, si no nos gusta, no hace falta ni yegua, ni hijo de puta, ni cosas tan berretas. Tenemos que buscar un poquito más de materia gris en la Argentina. No sean tan bodos. Por favor, tan berretas. A ver, hubo 2 situaciones diferentes. No llevemos al altar de la libertad individual a Donald Trump, porque así como aquí comenzó el cantito, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Marcelo, no fue una mente conspirativa kirchnerista, sino que el cantito que empieza en las canchas, específicamente comienza en un partido, San Lorenzo-Boca, en donde San Lorenzo, o la hinchada de San Lorenzo, cree ser perjudicada por los fallos arbitrales, estaba peleando el campeonato a esa altura con Boca, y la gente explota. Ahí empezó. Bueno, en la cancha puede ser. Explota contra Macri, porque pensaban que Macri digitaba el torneo en favor de Boca, y después ese canto se extiende, obviamente, después puede haber habido una utilización o no, pero en realidad la utilización es mínima, después está la gente que la canta, pero lo que digo es, lo mismo ocurrió en el fútbol americano en Estados Unidos. Así que ojo, porque en el fútbol americano hubo una protesta contra Trump, en la cual el quarterback, que es un jugador muy importante de San Francisco, se queda sentado cuando se toca el himno, para protestar por la brutalidad policial que afectaba a la población negra. Eso comienza a replicarse en todos los equipos y Trump le habla a todos los presidentes de los equipos y le dice, señores, el fútbol americano así no. O lo sacan de sus equipos o se paran cuando cantan el himno, pero esto no sigue. Y perdón, se trasladó a otros deportes. A los 2 jugadores, claro, a los 2 jugadores que decidieron, nosotros igual no nos vamos a parar,
búsquenlo en algún equipo hoy. No, los echaron. No están mal, los echaron. Claro, los equipos de fútbol americano fueron algunos de los grandes financistas de la campaña del partido republicano. Entonces, no digamos que allá se puede decir cualquier cosa. El himno no es Trump, no es lo mismo, no mezclemos. Gustavo, Gustavo, déjame que te diga claro. una sola cosa. Eso que estás diciendo es realmente así. Por eso, ¿por qué en las canchas de fútbol cuando se empieza a insultar o a cantar cantos xenófobos, inclusivemente se los condena? Sí. ¿Y por qué nosotros vamos a putear al presidente o a putear a cualquiera? Porque es una negligencia del lenguaje. No tenemos educación, no podemos respetar, no podemos decirle al otro, mira, lo que estás haciendo está mal, tenés que putearlo. Y si lo puteás, el otro va a reaccionar. Yo reacciono. Si a mí alguien me putea, me agarra en la calle y me putea, yo reacciono. Perdón, si no se puede insultar a una figura de poder en la cancha, ya directamente ya no hagamos espectáculo Pero deportivo. ¿qué pasó en Rusia en el Mundial? No, en el Mundial hubo una situación... En Rusia, sí, en Rusia. Una situación muy particular que había historia. la corrida contra el peso ya había comenzado antes del Mundial, pero... No, pero desde la organización de Rusia. ¿vos hablas de la organización de Rusia? Claro. No, ¿Vos te comportabas mal en el estadio? ¿Qué pasaba? No, pero perdón, le sacaban banderas que para nosotros... Parate en la cancha, Putin. Para nosotros termina era la frase. indignante, pero le sacaban banderas a los argentinos que tenían la sigla o la bandera. Yo llevo una bandera. Porque no se puede, no puede haber o manifestaciones políticas, no puede haber crítica absolutamente para nadie. Bueno, tengamos en cuenta que un día que llueve en la premiación solo le ponen paraguas. Yo creo que lo máximo que se permitió fue el banderazo, el famoso banderazo argentino enfrente del hotel antes del partido con Nigeria. Fue lo máximo que permitieron. Sí, Perdón, y apuntando a lo que dice Gustavo, me acuerdo también que hubo una acción de parte de los militantes por la diversidad sexual que tuvieron que camuflar con distintas remeras, distintas camisetas de colores para que formaran ellos la bandera de la diversidad sexual, porque obviamente la homosexualidad lo que está pasa es que también las libertades individuales en Rusia están bastante restringidas. Pero un minuto, por favor, porque tenemos al mejor amigo del Papa acá, que es el señor... No soy mejor amigo Bueno, Segovia, el mejor amigo del Papa. Ahora usted pasa a segundo lugar. Néstor Segovia y otros dirigentes políticos y sindicales estuvieron nuevamente con Francisco, y estuvieron nuevamente porque algunos ya son viejos conocidos, otros no tanto, pero es cierto que cada vez el Papa juega políticamente más fuerte. En un año electoral que está por arrancar, Francisco está cada vez más metido en la campaña rumbo a las presidenciales del próximo año. Mirá. Las polémicas visitas al Papa. Los metrodelegados se sumaron a una larga lista de personalidades relacionadas con la oposición que fueron recibidos por el sumo pontífice. ¿Gestos políticos o espirituales del Papa? La verdad no quiero usar esto como algo político, es algo espiritual muy mío. No necesito de mi salud. Un tipo que te traba el subte y cualquier cantidad y cientos de miles de laburantes no pueden llegar a su trabajo, se toma el avión para ir a ver al Papa. El problema de salud del gordo, ¿viste? Que te condició la promesa esa, que íbamos a venir para acá y sacamos los pasajes cuando pensamos si iba a terminar el conflicto, ¿no? El Vaticano les pidió, por favor, que no revelen ni las fotos que se sacaron con el Papa, ni que se reunieron con el Papa. Impresionante lo que juega el Papa políticamente. ¿Por qué razón Bergoglio, Francisco, quiere que Cristina sea candidata? Sé que existió esa reunión y que existió ese planteo. ¿Por qué? Que lo expliquen ellos. El Papa Francisco no le pide ni a uno ni a otro que sea candidato. El tema es que, desde luego, lo que quería Berbisky es obtener una desmentida. ¿Quién es el Caballo Suárez? Fue el gremialista preferido de Cristina, lo decíamos recién, de gran relación con el Papa Francisco, estuvo varias veces con él. Cuando fui a hablar con él, empecé la reunión diciéndole que yo le quería pedir disculpas porque sabía que me había excedido en algunas cosas. Sí. Y él me dijo, bueno, todos nos equivocamos en la vida. Muy independiente. Quiero agradecer la presencia de tantos peregrinos de los pueblos hermanos de Bolivia, Perú, y no se pongan celosos, especialmente de los argentinos, que son mis patrias. Bueno, sí, por favor, te escucho. Sí, bueno, esto es, contamos un poco en ámbito financiero hoy lo que había sido la reunión, el contenido de esta reunión entre el Papa, los dos líderes del gremio de los metrodelegados,
Roberto Pianelli y Néstor Segovia. Estuvo también el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y un colaborador. Tenés alguna foto de ellos, ¿no? La foto de Segovia en las ruinas es muy buena. Y un colaborador de Mariotto. Obviamente, cuando nosotros informamos sobre esto, bueno, se genera una suerte de tembladeral político, diplomático, entre los que estaban convocados, el Vaticano, y hay como una suerte de desmentida. Porque el Vaticano no quería que se filtrara nada. Vos sé que yo ahí tengo una duda, pero esto ya es interpretación, porque sabemos que el Papa tiene sus preferencias, ha recibido en muchas ocasiones a dirigentes sindicales, tiene una especial predilección por los dirigentes sindicales, su filiación peronista está fuera de toda discusión, pero yo tengo la impresión que en este caso específico, donde quienes más lo conocen, quienes más lo frecuentan, se manifestaron sorprendidos por el nivel de revelaciones y las cosas que fue diciendo en esta reunión el Papa. Yo tengo la impresión de que Bergoglio sabía con quiénes estaba hablando, que no eran de su máxima confianza y que esto en alguna instancia iba a terminar saliendo. Se iba a terminar dando a conocer sus posicionamientos claramente diferenciados del gobierno nacional, al que identifica con los procesos de 1955 y 1976, muchas quejas con la justicia argentina, a la que le endilga la persistencia de presos políticos, así los denomina el Papa, como Milagrosala. Los identifica también con un proceso continental donde está Lula encarcelado, los procesos contra Rafael Correa. Es decir, desplegó en una hora, que no es poco tiempo, y en una audiencia privada, que sabemos que el Papa también distingue entre las audiencias públicas, donde es solamente un saludo protocolar o una visita, una palmada, con las audiencias privadas a puertas cerradas, como fue en este caso ayer, durante una hora a las 10 de la mañana, con estos 4 dirigentes. Me parece que de lo que está hablando centralmente esto es de un cambio de orientación, de una intención del Papa de jugar más fuerte en la arena política local, o por lo menos que se note su mirada, y con un llamamiento, esto también, Santiago, me parece que hay que destacarlo, un llamado muy concreto, que esto lo ha hecho en otras ocasiones sobre sectores sociales y sindicales y políticos, a la unión de la oposición. Es decir, a que se plantee una oposición más cabal, más unida, más cohesionada frente al gobierno. Está recibiendo personajes muy polémicos, como Segovia. Además muy periféricos, que acá en la Argentina... Pero más allá que vos podés recibir a cualquiera, porque en ese informe vos ves algunos que son impresentables, él tiene otra cuestión que es religiosa y tiene que perdonar a todos. Los señores metrodelegados no representan a la mayoría de los argentinos. A la mayoría de los trabajadores del subte sí los representan. Pero es un núcleo así, Martín. No, ¿sabés qué pasa? La gente que no viaja todos los días lo detesta la Nación Segovia. A diferencia de la Unión pero que el Papa no se dedique a la paritaria, hermano, que se dedique a otra cosa. Que el Papa venga a la Argentina para ver por qué hay tantos pobres, por qué tuvimos tanta corrupción, por qué tenemos tantos políticos que no pueden dar a conocer su patrimonio, en vez de estar preocupándose por la paritaria de los subtes. El amigo del Papa se me está por descompensar, sí, a ver, por favor. Estoy por descompensar. Primero porque... Yo tengo una camilla, ¿para qué hablar de una camilla? Con una linda enfermera vos sabés que le tome la presión. Lo que me da la impresión, Pablo, es que realmente se lo injuria al Papa, se lo está convirtiendo como un mártir, porque lo que está comentando el colega, yo también fui de ámbito financiero antes, del verdadero ámbito financiero, y te voy a decir que leí tu nota de punta a punta, o vos tuviste que estar sentado ahí con el Papa y los metrodelegados, descartado, o te lo contaron los metrodelegados, no encomillaste nada. Pero es una fuente, ¿no? No, momento, sí. Yo conozco la fuente. Yo también me tomé el trabajo, como cuando Santiago me invitó al programa, para llamar a Roma y saber qué te había... Fíjate que no rebotó en ningún lado tu nota, lamentablemente, si no hubiese sido un escándalo. Si alguien le hubiese dado algo de importancia. Es la primera vez que me invita acá. Atendeme. Yo hasta ahora no me habían invitado a este programa. Perdóname que te diga esto. Simplemente me da la impresión que si fuera una nota, no entrecomillaste nada. Te lo tuvo que contar o los metrodelegados o el Papa. El Papa lo descartaba. Yo esta mañana llamé a mi fuente a Roma. Le comenté, no tenía ni idea de tu nota. Le dije, por favor, le mandé el link. Le dije, mírala y después me comentás. Dice, ¿vos qué crees? Y yo no le creo, porque realmente el Papa no va a tirar, el Papa sabe la miseria que estamos pasando, no va a tirar un tanque de nafta sobre toda la Argentina como vos la estás contando. Porque vos contaste que Macri es como una dictadura, como la última dictadura. Contaste que es como la revolución del 55. No dice eso. Y no es el lenguaje del Papa.
Le llamó la atención a los allegados del Papa que tuviera un lenguaje tan directo y que es infrecuente en el Papa ser tan directo y justamente lo que marcan es que hay un cambio de tendencia de hacer alusiones genéricas a ser mucho más directo. Déjame terminar con esto. La Santa Sede ni confirma ni desmiente, es lo que me dijo. ¿Me confirmás esto? Ni te lo confirmo, ni te lo desmiento. ¿Y cuál es su conclusión entonces? Esperá, mi conclusión es que hay, mi conclusión es que hay una ventanita que muchos conocen, que saben que el Vaticano no desmiente para no dejar mal a estas personas que van, tiene 2000 años de diplomacia, es la mejor diplomacia del mundo, y vos lo que contaste ahí, te digo la verdad, te respeto y tendrás tu fuente, pero no le creo nada. Bueno. No te creo nada de lo que contaste ahí. ¿Y usted para qué cree que fueron? ¿Para qué cree que fueron los metrodelegados? ¿Cómo? ¿Para qué cree que furon los metrodelegados más allá que el señor Segovia tiene un problema espiritual? Te voy a contar algo a vos que siempre, como te veo, te lo quiero decir. Dígame. Lo primero que te quiero decir es que veo una ignorancia sobre lo que es nuestra religión, sobre los católicos, que es una cuestión de cultura general, Ustedes desconocen. ¿Qué le está diciendo? Yo soy católico, señor, como usted, no sé de qué está hablando. Te lo digo. ¿Será usted? Desconoce. Dígame. Vos desconocés mi religión. Yo nunca jamás le pregunté, no tengo ni idea, no me preocupa qué religión tiene usted. Te lo voy a decir. Menos me importa la noche hoy saber qué religión tiene usted. No me importa. Te lo mi opinión como judío. Dígamelo, ¿qué religión tiene? Mira, yo conozco más de judaísmo. Esto es como COA, la Feria de las Naciones. Yo creo que el Papa es un tipo realmente inteligente. Igual, perdón, estos que se hacen todos los voceros del Papa y los intérpretes del Papa, discúlpeme, seremos unos ignorantes, pero no inventamos. No inventamos. Sobre esto que está contando hay un dato sobre esto que está diciendo hay un dato interesante. A ver si te comento un dato interesante. Vos sabés que tenés un micrófono. Sí, usted también. Usted tiene un micrófono y se está haciendo el intérprete acá, que sabe leer la mente al Papa. Usted es el intérprete del Papa. Yo lo estoy escuchando. No soy, bueno, escúchame. No, igual para... No. La religión de cada uno la hablan aquí en Campo Bravo, en la esquina, en el bar. Sobre lo que comenta Pablo, hay un dato muy interesante que comentan aquellos que lo frecuentan al Papa. Que insisto, yo cubro generalmente los temas sindicales y tengo bastante diálogo con los dirigentes que son... Maestro, uno de estos dirigentes me decía hoy, relacionado con esta nota, que hay por supuesto celos entre quienes frecuentan al Papa porque dicen, bueno, pero este lo recibís, a este no, a nosotros nos daba bolilla antes, ahora, digamos, hay como una suerte de camarilla también ahí adentro. Y este dirigente me decía que un día, en una charla muy íntima con el Papa, de alguna manera... y con palabras muy suaves, le reprochaba al Papa darle cabida a un dirigente como Gustavo Vera, al titular de la Alameda. Y muy cuestionado, ¿verdad? La respuesta del Papa, en ese caso, estoy hablando de alguien que habla muy seguido con el Papa, la respuesta de Bergoglio en ese caso fue, bueno, a veces yo tengo que elegir a través de quién enviar determinados mensajes. Y Vera, obviamente, nadie puede considerarlo de otra manera que no sea un opositor cabal de este gobierno. Cuando el Papa recibe a Vera, está enviando un mensaje. ¿Y vos crees que esta reunión... Yo creo absolutamente. Yo creo que esta reunión es un mensaje a Vera. ¿Saben por qué empezamos toda esta discusión y vamos a seguir con esta discusión del Papa? Porque el Papa nunca da señales, o da señales ensuciando la cancha. Chicos, estuvo en Chile y nos mandó un telegrama en inglés. Dejémonos de joder. La relación con el gobierno de Macri está rota, sabemos que el tema del aborto es uno de ellos. Y yo le quería preguntar a Mariano, porque vos en la nota, obviamente, das lo que supuestamente es el contenido de la conversación. A mí lo que me llamó la atención, después de que salió publicada, porque a veces la desmentida puede ser el contenido, es decir, no sé, Segovia diciendo, no, hablamos de mi estado de salud, en realidad no hablamos de temas políticos. Pero directamente salió a decir que no se reunió. Yo apunto tal que lo primero que hice fue chequear, ya digo, estamos en la época de la fake news, si existió la reunión. ¿Por qué él sale a decir que vos que conocés a los dirigentes, no nos reunimos? Sí, yo honestamente creo que fue un mal manejo de la comunicación de parte de los metrodelegados, porque coincido con vos, es decir, si vos querés desacreditar el contenido de una información, decís... La reunión se produjo, tenés dos opciones, podés decir, no doy fe de nada de lo que se dice en esa nota, porque quedamos en que no se iba a comunicar nada,
o bien directamente decir, desmiento que hayamos hablado en esos términos. Ahora, negar una reunión que se produjo, que sucedió, que si uno habla con el gremio cabalmente y si uno habla con los allegados al Papa, la van a confirmar. Me parece que es una torpeza ese tipo de respuesta. No, yo quiero decir lo siguiente, me da la sensación de que es probable que la reunión haya existido y que algunos de los temas que dice el metrodelegado que se tocaron se deben haber tocado. Lo que sí es seguro es que un hombre inteligente como Bergoglio jamás en la vida podría comparar al gobierno de Macri con la dictadura del 76, porque no tiene ninguna lógica. Gabriel, para perdón, nadie. en ese sentido, recordá que hace pocos días... No te interrumpí. No, pero hace pocos días identificó la ley de medios. Déjame terminar. Después sabrás. Si es bueno lo que vas a decir, va a ser bueno dentro de 5 minutos. Yo lo que quiero decir es que me parece increíble que el Papa pueda llegar a pensar que esto tiene que ver algo con el 75. Al mismo tiempo, en el 55 fue un gobierno militar que derroca a un gobierno elegido democráticamente. Por lo tanto, tampoco puede haber relación. Que uno pueda decir que algunas políticas se puedan parecer, puede ser, pero me parece que de movida, lo conozco al señor Segovia, lo vemos acá todo el tiempo, él puede haber exagerado, hasta malinterpretado algo que dijo el Papa, pero el Papa jamás puede decir, porque si realmente el Papa llega a decir eso, estamos en problemas. Lo dijo, perdón. Lo único que quería agregarte, perdón por la interrupción, te pido disculpas, pero sí lo único que lo dijo muy recientemente, a fin de junio, en una misa, el Papa se refirió a los gobiernos, si se quiere de manera genérica, y puso como ejemplo que anulan una ley de medios. Y se refirió a gobiernos dictatoriales que anulan una ley de medios. Me parece que si eso no es una alusión bastante directa a lo que hizo interpretación Mauricio... No, perdón. Es distinto. El Papa dijo en una misa, gobiernos dictatoriales que anulan leyes de medios y obstaculizan el acceso a la información. Esto no es un gobierno dictatorial. No es una calificación mía. La verdad que lo critico todo el tiempo al gobierno. No es una caracterización mía. Es una caracterización que hizo el Papa en una misa a fin de junio. Corre por cuenta de él, lejos de ser un vaticanista. Pero no solo, terminar con una ley de medios puede ser un gobierno democrático el que lo haga. Yo estoy hablando de lo que dijo en una misa, no es mi opinión. Pero vos estás interpretando que él quiso decir que este es un gobierno dictatorial. Habló de un gobierno dictatorial que da de baja leyes de medios. Acá tenemos al mejor amigo del Papa. No, deja que te diga, mirá, todos los colegas que estamos aquí sabemos que lo peor que le puede pasar... ¿Qué es lo que le dolió a usted? ¿Cómo? Particularmente, Pablo, ¿qué le dolió a usted? ¿Qué le molestó? Me molestó, primero, que te digo, tenés que estar sentado en la silla con ellos. Además, lo peor que te puede pasar a un periodista, ustedes lo saben, es que te desmientan, y te desmientan con documentos, y te desmienta el propio tipo al cual calificás. ¿Pero quién lo desmintió? Te desmintió. Y entonces vos, yo me avergüenzo si yo doy una noticia y la estoy sosteniendo y me sale y la sostengo, a quien lo... ¿Cómo? Y la sostengo. Pero, hermano, te acaba de... Mañana en ámbito financiero sale otra nota. Hermano, yo te digo de verdad, yo soy el secretario de redacción y veo esa nota y a mí me la tenés que decir. A mí me tenés que decir, ¿quién es tu fuente? Y lo hablamos. Por supuesto que lo hablamos con el secretario de redacción, hablamos con las autoridades del diario, le expuse mis fuentes... Lo charlamos y por eso lo llevamos aparte de la tapa del diario. No entrecomillaste nada. ¿Sí? Fue una ficción lo que hiciste. Es una forma que tenemos de reflejar lo que nuestras fuentes nos cuentan. De cumplir 45 si a usted no le gusta el mecanismo, vos lo que está bien. Fue una cosa. Empujaste la agenda de los muchachos, la empujaste. Sos el autor... Yo, si no me equivoco, soy el autor de Moyano, no la biografía permitida. El hombre no es permitida, es una biografía no autorizada llamada El hombre del camión. No permitida. Bueno, yo te puedo decir, y vine a decírtelo con todo el alma. Yo no hago periodismo de periodistas, pero vos lo que hiciste hoy es tirar un balde de agua. Te digo, gracias a Dios, como nadie te creyó, no pasó nada, pues si lo llegan a creer una cosa como esa, ¿pero qué es tan grave? Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo tan grave? No, la comparación con la dictadura es horrible. Pero claro, pero si eso bueno, está militar, mal, la última dictadura murieron que muchas le dijo personas, el Papa, que yo conozco el lenguaje del Papa, no tiene ni una sola palabra que usa el Papa para referirse a temas políticos. Acabo de contar que en una misa hace menos de un mes dijo, habló de las dictaduras. Y te lo digo porque soy mucho más grande que vos. Sí. Te equivocaste. Y yo sería harías un gran favor al periodismo diciendo, me equivoqué. No. Te desmintieron, hermano. Bueno. Lo peor que le puede pasar a un periodista es desmentirte. No, lo peor que le puede pasar a un periodista es mentir. Segovia. Perdón, lo peor que le puede pasar a un periodista es mentir.
Pero Segovia no tiene muy claro dónde está. Pero perdón, lo atacaron a Segovia por la foto esa. Muy linda foto. No, a mí me parece que si yo estoy en Roma y me mandan a Roma, ¿cómo no voy a ir al Coliseo? Que no puede viajar, es una locura, no voy a ir a ver la piedad. No solo en Roma y no solo puede viajar. Perdón, quiero reivindicar a Segovia. Segovia tiene todo el derecho. Si quiere no puede viajar. Pablo, si un periodista debiera escribir solamente cuando participa de una reunión, ningún periodista podría escribir. No, pero lo que él dice, entre comillas, significa, dice Pedrito. Rosario, vos me entendés lo que te digo. No, quiero decir, porque si él tuviera que estar manejaste un canal de televisión. Sí, por eso alguien te viene con una... sabe todo esto, me da miedo. No quiero decir la palabra, pero alguien te viene que a vos te huele... Vos tenés olfato. Pero el colega está contando que habló con su secretario de redacción y le contó que es una operación. A ver, para traducirlo, usted lo que está diciendo es que es una operación para instalar la idea de que el Papa tiene... Si Francisco hablara, todo sería mucho más fácil, más simple. Ya voy un minuto. Llegó el momento de raza. Si tenés una mascota, raza alimenta su felicidad. Todos queremos a nuestros perros y queremos también